Gloria a Dios, hermanitos. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a leer un tema muy importante en la vida de nosotros, espiritual. Hermanos, pues traía otro tema, pero pues yo creo que no es lo que quiera, ¿verdad? Predicar es lo que el Señor quiera. Amén. Y el tema pues se llama el desierto. Amén. Y vamos a hablar del desierto, así solamente pónganle. Es bien importante este tema, hermanos, en la vida de nosotros. Ya tiene varios tiempo que hablamos acerca de este tema. Es muy importante este tema, hermanos, porque a través de él vamos a aprender lo que Dios quiere acerca de nosotros. Amén. Hebreos capítulo 3, versículo 1 al versículo 19. Aleluya. Hebreos capítulo 3, versículo 1 al 19. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos, hermanos? Amén, gloria a Dios. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre, y a su pueblo. Aleluya, la gloria sea para nuestro Dios. Fíjense qué maravilloso, hermanos. Dice aquí en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Aleluya, qué maravilloso. Qué hermosas palabras nos dice nuestro Dios a todos los que estamos ahora mismo aquí. Amén. Porque somos participantes, hermanos. Amén. Participantes del llamamiento celestial. Amén. Eso no es para todo el mundo, hermanos. Esto es para los que ahora mismo están aquí, presentes. Amén. Y todos los que quieren obedecer la palabra de nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Qué maravilloso. Somos participantes, dice aquí. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó. Amén. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos de ser imitadores de Pablo, como Pablo lo era de Cristo. Pablo era un imitador de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y fíjense, dice la palabra de Dios: considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó. De la misma manera, hermanos, la Biblia dice: sed santos porque yo soy santo, sed perfectos como yo soy perfecto. Así como Cristo es fiel, nosotros también debemos de ser fieles. Amén. Como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Y mucha gente dice: no, pero ¿quién fue Moisés? No, pero ¿quién es Cristo, verdad? Pues nuestro Cristo, dice la palabra de Dios, que se hizo hombre. Siendo en forma de Dios, dice que no estimó a qué cosa como a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Dice la Biblia que Él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Amén. Amén. Todos así los santos que el Señor ha llamado, hermanos, ¿qué son? Son hombres, ahora mismo igual que nosotros. Amén. Amén. La diferencia es la obediencia. Amén. Amén, gloria a Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque cada casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Amén. Amén. Permítanme tantito. Amén. Gloria a Dios.
Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre la casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Amén. Amén. Si nosotros retenemos esto, hermanos, tenemos todas las bendiciones que provienen de Dios. ¿Cuántos le dan la Amén. gloria? Gloria a Dios. Fíjate cómo dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, hermanos. Y aquí vamos a entrar al tema, hermanos. Por medio de la palabra de Dios, yo puedo entender, hermanos, que el viaje en el desierto, ¿saben de cuántos días era ese viaje, hermanos? Bíblicamente, no era de 40 años, era de 40 días. Ese viaje en el desierto era 40 días. Pero ellos fueron los que decidieron que dilatara tanto tiempo en el desierto. Cada uno de nosotros decide cuánto tiempo va a pasar en el desierto. Cada uno de nosotros decide cuánto tiempo quiere estar sufriendo. ¿Por qué? Porque la puerta está ahí enfrente. Y ahora mismo, hermanos, la puerta ni siquiera está a 40 días. Está más cerca todavía. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cerca de ti está la palabra de fe que predicamos, en tu boca y en tu corazón, ¿verdad? Dice, pero está más cerca. Dice la Biblia que no está en el cielo para que subamos. No está abajo de la tierra para que bajemos. No está en un lugar donde nosotros no podamos llegar. Está aquí ahora mismo y en tus manos, hermano. Amén. Amén. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí. Esa puerta estrecha está aquí, hermanos. Amén. Amén. Ahí está la puerta, solamente es entrar. Y en esa puerta se entra a través de la obediencia. Amén. De que nosotros seamos obedientes a la palabra de nuestro Dios, hermanos. Porque ahí está la puerta. Solamente tenemos que entrar. Muchas personas quieren bendición. Muchas personas quisieran que toda su familia se convirtiera, que todos sus hijos entraran en las cosas de Dios. Pero el Señor, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dice? Si me amáis, guarda mis mandamientos. Demuéstramelo, Gloria a Dios. obedeciendo mi palabra. Hermano, es muy importante esto. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 18 que había una mujer que iba a un juez injusto. Cada día iba. Y ese hombre dice: aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre, porque esta viuda me es molesta. Dice, no vaya a ser que viniendo continuamente me agote la paciencia. Mejor le voy a hacer justicia. Y dice la palabra de Dios que dijo Jesucristo: oigan lo que dijo ese hombre, que es injusto y que no teme a Dios. ¿Y acaso Dios no va a escuchar a sus escogidos que claman a Él? ¿Cuántas veces? De día y de noche. Día y noche. ¿Se tardará en responderles? Mas le responderá. Mas cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Va a hallar esa fe? Hermanos, ¿qué pasa, hermanos? Si yo quiero más bendición de parte de Dios, ¿qué tengo que hacer, hermanos? Tengo que demostrarlo a Dios, hermanos. Amén. El estar, como en algún momento se los comenté, hermanos, el estar buscando la bendición de Dios, hay veces que
Podemos decir, no, hermanos, es que se la quiere pasar en la congregación, quieren estar ahí todo el tiempo, hermanos. El que busca bendición, la buscamos no en los hombres, la buscamos ¿en quién? En Dios. Si yo quiero que pase un milagro en mi vida, tengo que hacer como el ciego Bartimeo, clamar varias veces hasta que el Señor me conteste. Amén. Y no es porque Dios no te escuche, es porque Él quiere ver tu insistencia. Él quiere ver si verdaderamente tú quieres bendición para tu vida. Amén, gloria a Dios. O si solamente eres como de los 10 leprosos, de los cuales dice que regresó en una parte, dice que 1, en otra parte dice que 2. ¿Dónde están? ¿No eran 10? No sé, Señor, solamente yo he venido a darte las gracias, Señor. Solamente uno le creyó a Jesús, hermanos. Amén. Y hay mucha gente que no más busca a veces la bendición. ¿Y qué pasa? Nos desaparecemos. Pero para que la bendición permanezca en nuestras vidas, o la sanidad en nuestras vidas, tenemos que estar ¿en dónde? Con el que nos la dio, hermanos. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque si salimos afuera, sabemos que está el enemigo de nuestras almas, el cual dice la palabra de Dios, viene a robar, a matar y a destruir. La Biblia dice que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Diré al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Estás dentro de ese castillo. Y ese castillo es impenetrable, hermano. La Biblia dice que lo que está en su mano no puede ser arrebatado, hermano. Pero como Dios respeta nuestro libre albedrío, si nosotros nos salimos de su mano, hermanos, estamos al descubierto, estamos desprotegidos, hermanos. Los dardos del enemigo nos pueden afectar, y yo creo que muchos de nosotros lo hemos vivido. No lo digo solamente por ustedes, yo lo he vivido en lo personal, por eso se los estoy predicando, hermanos. Porque yo he vivido fuera de la presencia de Dios y sé lo que es estar batallando allá afuera sin Dios. Y ahora estoy aquí adentro y sé lo que es vivir dentro de la presencia de Dios. Y si no me salgo es porque tengo entendimiento, porque sé en qué he creído y sé lo que es estar dentro y lo que es estar fuera, hermanos. Por eso es muy importante, hermanos. Estamos en el desierto. ¿Cuántos quieren seguir en el desierto? Dice la palabra de Dios, el que por mí entrare, saldrá y hallará pastos verdes, hermanos. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos quieren seguir en el desierto? ¿Cuántos quieren entrar ya por esa puerta y salir y encontrar esos pastos verdes que el Señor está prometiendo en su palabra, hermanos? ¿Sí? ¿Cuántos ya quieren dejar de sufrir? ¿Verdad, hermanos? Nosotros vamos a batallar todo lo que queramos, vamos a sufrir todo lo que queramos y vamos a tener las consecuencias de nuestros actos todo lo que queramos. Amén. ¿Por qué? Porque somos nosotros, hermanos, no es el Señor. El problema nunca ha estado en el Señor. Él sigue siendo el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Él no cambia, hermanos. Sigue siendo. Él sigue siendo Dios. Él tiene el mismo poder interminable, eterno. Pero nosotros, hermanos, somos los que cambiamos. Somos los que debemos de considerarnos a nosotros mismos. No ser como esa ola del mar que es echada de un lado a otro. No, debemos de permanecer en fe, hermanos. Amén. Vamos a proseguir leyendo, hermanos. Vamos a leer otra vez desde el versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vinieron mis obras 40 años. Hermano, qué tremendo, qué tremendo. Alguien, por favor, hermanitos, por favor. Qué tremendo. ¿Cuántos años vinieron las obras de Dios? 40 años. ¿Por qué? Porque lo tentaron, hermano.
Hermano, ¿y a quiénes vino sus obras? ¿A quiénes vinieron las obras de Dios, hermanos? A los que vieron los milagros, a los que vieron las señales, a los que vieron los prodigios de Dios, los hechos poderosos de nuestro Dios. Díganme, ¿habrá alguno entre ustedes que no haya visto el poder de Dios en su vida? ¿Tendremos justificación? ¿Verdad que no hay justificación? Porque hemos visto, hemos pedido, hemos clamado y Dios nos ha respondido, hermanos. Amén, gloria a Dios. Él dice la palabra de Dios que si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y Él sigue misericordioso. Mientras tengamos vida, hay esperanza, hermanos. Amén. Estamos vivos, tenemos esperanza. Amén. Pero debemos de buscar más la presencia de Dios, hermanos. Yo incluso le comentaba a mi cuñado, para la gloria de Dios, hermano en Cristo, digo, no, que hay veces que vamos y nos metemos en un trabajo para esclavizarnos. Y yo trato de trabajar menos y trabajar más para el Señor. A mí me ha acontecido que trabajo más para el Señor y el Señor en unos días me da lo de toda la semana. Para la gloria de Dios. Así me acontece, hermanos, porque Dios es verdadero, Dios cumple. La Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Si yo trabajo para el Señor se preocupa por mí. Me hace llegar el pan, hermanos. Amén. Me hace llegar todas las cosas necesarias a mi vida, hermanos. Dios nos suple todas las cosas. Amén. Fíjate, dice en el verso 10: a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. Imagínate cómo anda el pueblo de Dios vagando en su corazón. La palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si nuestro tesoro estuviera en el reino de Dios, nos preocuparíamos por las cosas de arriba y menos por las de abajo. Amén. Y no han conocido mis caminos, o sea, no han entendido lo que yo quiero. No entendemos lo que el Señor quiere de nosotros. El Señor quiere más de nosotros, porque Él quiere darnos más de Él también, hermanos. Amén. Pero nosotros limitamos las bendiciones en nuestra vida. Nosotros le ponemos un límite a lo que Dios quisiera darnos a nosotros, hermanos. Amén. Entonces nosotros debemos, por eso, de buscar más a nuestro Dios. Debe de haber una entrega, debe de haber un temor de Dios, hermanos, dentro de nosotros. Debemos de buscar todavía más la presencia de Dios, hermanos. Amén. Buscar no solamente aún congregarnos el domingo, hermanos. No, buscar la forma de ir. Yo, si fuera ustedes, yo iría a todas las reuniones. Si yo tuviera necesidad como ustedes, yo iría a todas las reuniones para que Dios supliera mi necesidad. Y lo digo de esa forma, hermano, porque yo voy a todos los lugares para la gloria de Dios. Por eso, ¿por qué no hay necesidad en mi vida? Porque ahí estoy, hermanos, en la presencia de Dios. No tengo carencia, no tengo vacío tampoco mi corazón, porque Dios me lo llena, hermanos. La Biblia dice que el que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entre más uno está en la presencia de Dios, más obtiene de Dios. Menos te importan las cosas de allá afuera y más te importa la obra de Dios. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Dice la palabra de Dios: por tanto, juré en mira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar más a Dios en vez de apartarnos de Dios, hermanos, porque en Él están todas las riquezas. Hermanos, no hay cosa que Dios no pueda suplir en tu vida. No hay cosa, porque Él no promete solamente bendiciones para la eternidad, hermano.
La Biblia dice que el que deje cosas por causa de su nombre, no hay quien haya dejado casas, heredades, hijos, esposa, los bienes, y si no reciba 100 veces más en este siglo y en el venidero, la vida eterna. Amén. Amén. Dios no solamente te promete que te va a bendecir aquí, sino también en la eternidad, hermano. No solamente decimos, no, es que hasta que llegue la eternidad ya voy a disfrutar de todo lo que Dios tiene preparado para mi vida. No, hermanos, desde aquí lo estamos disfrutando. Desde aquí podemos ser participantes de esas bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Por eso la Biblia dice, esfuérzate y sé valiente. Tienes que esforzarte, hermano. Tienes que esforzarte por llegar más temprano. Tienes que esforzarte por reunirte más seguido. Tienes que esforzarte por ir a más reuniones. Pero a veces, ¿qué pasa, hermanos? Pareciera al revés, hermanos, ¿verdad? Y no debe de ser de esa forma. Se supone que nosotros vamos de gloria en gloria, de poder en poder, hasta que veamos a Dios, hermanos. Amén. ¿Cómo debe de ser mi vida? ¿Mañana va a ser peor que hoy? ¿Mañana va a haber menos obediencia que hoy? No, debe de haber más obediencia, hermanos. Debe haber más obediencia a nuestro Dios. Porque si nosotros queremos ver los milagros de Dios en nuestra vida, tenemos que ser obedientes. ¿Qué hay imposible para Dios? Una enfermedad, eso el Señor lo sana. ¿Qué necesidad podemos tener? Pero nosotros decimos, no podemos estar clamando, pero Señor, ayúdame. Sí, demuéstrame que quieres mi ayuda. ¿No? Porque las palabras, hermanos, bien lo dice el mundo, se las lleva el viento. Lo que valen son los hechos. Si yo le demuestro a Dios que yo quiero su ayuda, no solamente es con hablar, es con actuar, hermanos. Es una fe sin obras, es una fe que muerta, hermanos. Está muerta en sí misma esa fe. Entonces nosotros debemos de buscar más, hermanos, más. ¿Sí? Hacemos reuniones de oración, hermanos. Estamos orando, hermanos. ¿Y qué debe de hacer? Vamos a orar también nosotros, hermanos. Los que no vienen, tengo que ir. Es que yo voy y no siento nada. Pues porque estás muerto, hermano. Pero si tú te metes a las cosas de Dios, vas a vivir. Y cuando tú vivas, hermano, vas a amar el estar aquí, buscando la presencia de Dios, estar orando, estar en cada reunión, hermano. Lo vas a amar, porque esos ríos de agua viva van a fluir dentro de tu ser. Ya no va a ser una carga, hermano. Yo te lo digo por experiencia. La verdad, cuando empecé en las cosas de Dios, y se me hacía pesado, porque la Biblia dice que la verdad del Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne, hermano, se cansa. La carne se cansa de estar arrodillado, buscando a Dios, de no descansar en vez de estar en la reunión, hermano. Pero cuando tú te vuelves espiritual, las cosas cambian, hermano. Tú amas estar en la presencia de Dios, hermano. Tú amas estar ahí intercediendo por los demás. Ya ves las cosas de Dios como si ya fueran aquí en la tierra, hermano. Cuando te digo que dice la palabra de Dios, el que no deja a padre, a madre, e hijos o hijas, dice, por causa de mí no es digno del reino. Los que dejaron sus heredades y todo eso, hermano, eso quiere decir que ponen en primer lugar las cosas de Dios, hermano. No precisamente que vas a dejar a tu esposa o a tus hijos, sino simplemente que vas a poner a Dios en primer lugar. Amén. En el lugar que Él se merece, hermanos. ¿Qué lugar se merece Dios? El primero, hermano. Para que tu familia esté sujeta a ti, tú necesitas estar sujeto a Cristo. Las bendiciones provienen de Él, hermanos. Y tenemos todo lo que Él nos deje tener, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Versículo 13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros
se endurezca por el engaño del pecado. Entre tanto se dice hoy, entre tanto hay oportunidad. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado, porque hay un momento en que a veces se nos acaba la oportunidad y ya no lo vamos a poder hallar. Y la Biblia dice que no vaya a haber un fornicario como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Lo cambió todo por nada. Yo se los he dicho en algunas ocasiones, como lo dijo el hermano Samuel, que en algún momento a un pastor le ofrecieron un puesto, fue a buscar un puesto y cuando llegó ahí no se lo dieron. La persona que estaba ofreciendo el puesto dice, oye, dice, ¿y tú qué eras? No, pues yo soy pastor. No, no te voy a dar el trabajo. ¿Por qué? Porque tienes el mejor trabajo del mundo. Yo la verdad, sí, aunque me ofrecieran todas las riquezas del mundo, no lo aceptaría. Cambiar el trabajo que el día de hoy tengo, hermano. ¿Por qué? Porque este es el mejor trabajo, hermano. Servirle a Dios, hermano. Es lo más excelente. Ni todo el dinero del mundo puede cambiar, puede pagar un trabajo como este, hermano. No puede ser cambiado. Dice que aunque ofrezcan cualquier cosa por este amor que Cristo nos ha dado, es menospreciado, hermanos, por los que verdaderamente amamos a nuestro Dios. Amén. Antes exhortaos los unos a los otros, cada día entre tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, todo lo que hay en el mundo. Porque dice la palabra de Dios que el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amén. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Hermano, ¿cuál es la confianza del principio? Es el primer amor, hermanos. Hay que retener el primer amor hasta el final. Amén. Porque ya sabemos, como lo dice en el libro de Apocalipsis, que hay gente que ha caído de su primer amor. ¿Y cómo nos damos cuenta que han caído de ese primer amor? Fácil, hermano, ¿verdad? Yo he visto muchos hermanos aquí, vienen y enamorados de Dios, y de repente algo del mundo, un plato de lentejas les llamó la atención, se le acabó el amor. Y debemos de retener ese amor hasta el fin. Amén. Amén. Entre tanto que se dice, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios en el desierto provocaba constantemente a Dios. Nos dará esto, nos dará el otro, y se los daba el Señor. Se lo daba y veían su poder y aún así seguían dudando del poder de Dios. Por eso, por la incredulidad del hombre, porque no veían lo que Dios tenía para todos ellos. No hubieran dilatado tanto tiempo en el desierto, y así cada uno de nosotros. Si nosotros seguimos endureciendo nuestro corazón, ¿qué va a pasar? Seguimos batallando en el mundo. Podemos pasar 40 años y hasta podemos llegar al extremo del pueblo de Israel. Es algo terrible, pero ¿qué creen? También no podríamos pasar. Si al caso nuestros hijos, dice aquí la palabra de Dios, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? A quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de
incredulidad. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que hay también a veces fe fingida. Fingimos tener fe. Pero una fe sin obras es una fe ¿qué? Muerta. Muerta, hermanos. Si yo tengo fe, tienen que verse mis obras. Amén. ¿Sí? Si yo quiero un milagro, tengo que buscarlo. Tengo que ser como Jacob, luchar con el ángel, aunque raye el alba, aunque sea el amanecer, hermanos. Amén. Tengo que ser como esas personas que caminaron 3 días sin comer, siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Así, hermanos, esa es la fe. Esa es la fe con obras. Amén. O tengo que ser como esa mujer que pidió un milagro para su hija y el Señor Jesucristo le dijo, no está bien quitar el pan de los hijos y dárselo a los perros. Y la mujer le dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de sus amos. Humillarse aún más, hermanos. ¿Sí? Si el Señor permite que tú seas humillado, humíllate más. Y Dios va a traer bendición para tu vida, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Capítulo 4, versículo 1. Temamos, pues, ahí mismo donde estamos. Capítulo 4, versículo 1. Es el siguiente de ahí. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Amén. Como dice, la salvación no se pierde. La salvación está delante de nosotros, como la puerta. El que se pierde es uno. El que anda batallando en el desierto es uno, somos nosotros. Y vamos a estar dando vueltas. Y ahí está la puerta y le vuelves a dar otra vuelta. ¿Por qué? Porque ve con los ojos carnales y no con los ojos espirituales. Porque si abriera los ojos espirituales se daría cuenta que allí está la puerta, enfrente de él. Amén. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Por qué? Porque no solamente es decir, yo creo, Señor, yo creo en ti, Dios, yo creo, pero, ¿sí? ¿Crees en mí? También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué debemos de hacer? Mostrar las obras. Una fe sin obras es una fe muerta. Tengo que demostrar que verdaderamente creo en Dios obedeciendo su palabra. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto, juré en mira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez, aquí no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, pues, que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. O sea, no eran obedientes. ¿Por qué? Porque, si ustedes recuerdan, Dios ya les había dado los mandamientos al pueblo de Israel en ese momento. ¿Y qué pasó? No obedecían. Y lo único que tenían que hacer era obedecer. ¿Qué le dijo? ¿Qué dice en el libro de Josué? Te mando que te esfuerces y seas valiente. Nunca se apartará este libro de la ley de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que escribió mi siervo Moisés. Y entonces harás prosperar tu camino, y todo, no algunas cosas, todo te saldrá bien, hermano. Amén. Y debemos de entender que la ley no fue abolida,
Cristo dijo, no vine a abolir, vine a cumplir. De cierto les digo que ni una jota, ni una coma, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esas van a permanecer para siempre, por toda la eternidad. Dice la Biblia que los mandamientos fueron dados por los ángeles a los hombres. Eso de que les fue dado por los ángeles es porque ellos estaban sujetos a esa ley. Ellos están sujetos a la ley de Dios allá arriba. Amén. Esa ley ya existía antes de la humanidad, hermanos. Y esa ley va a seguir existiendo y va a seguir por toda la eternidad, hermanos. Amén. Para que nosotros meditemos. Si nosotros desglosamos toda la palabra de Dios, son los mismos mandamientos, hermano. Lo único que se abolió es el sacrificio, los sacrificios, la circuncisión, el guardar los días como se hacía. No, porque ahora mismo estamos guardando el día. Mañana, si hay reunión, otro día. Amén. Es como si estuviéramos en las fiestas para la gloria de Dios. Amén. Aleluya. ¿En qué versículo nos quedamos? 26. En el 6. Amén. Por tanto, puesto que falta algunos que entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Por qué? Porque van pasando las generaciones, hermanos. Amén. Y ahora mismo el Señor nos dice, hoy no endurezcas tu corazón, sino recibe la palabra. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Porque salimos y hallamos descanso en Él. Por eso el Señor dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando nosotros sentimos ese peso en nosotros, hermanos, es porque no hemos obedecido completamente al Señor. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Para qué venimos aquí a las cosas de Dios? Hermano, vas a venir y ¿qué crees? No te vas a sentir muchas de las veces cómodo, y menos si andamos en desobediencia. La palabra va a pasar y nos va a atravesar, pero la palabra nunca va a ser para hacernos daño. La palabra va a ser para sacar todo lo malo que hay en nuestro ser. Todo lo que a Dios no le agrada, lo está sacando. Por eso estamos recibiendo esta palabra ahora mismo. ¿Por qué? Porque el Señor conoce nuestros corazones y sabe quiénes sí se están entregando. No voy a hablar, no voy a decir, ¿quién sí está entregado? No, hermano, porque ya hablamos de perfección. ¿Quiénes sí se están entregando, hermanos, a Dios? Amén. ¿Y a quién Dios ahora mismo le está pidiendo más? ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Qué venimos aquí, hermanos? Estamos dando cuentas, hermano. ¿Por qué? Porque en tu mente, hermano, tú escuchas la palabra y tú estás pensando
en todo lo que tú eres, como ahora mismo yo pienso también en mí mismo. ¿Qué es lo que me falta? ¿Qué más necesito hacer? Porque quiero agradarle a Dios, hermano. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí? Imagínate, a lo mejor hay veces que hay hermanos que dicen, no, el hermano anda para allá y para acá. Y yo la verdad me siento falto, hermano. Siento que me hace falta más, hermano. Pues no es que necesito hacer esto, necesito hacer el otro, me hace falta más, Señor. Amén. Y de esa forma debe de ser el pensar de cada uno de nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Fíjate, vamos a leer Salmos 105. Salmos 105, hermanos. Para que veas cómo el pueblo de Dios, yo creo ya lo hemos leído varias veces, pero vamos a volverlo a leer. Amén. Salmo 105. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Amén. Fíjate lo que nos habla aquí la palabra de Dios. Debemos alabar a Dios y debemos de dar a conocer, predicar el Evangelio. Cantadle salmos, alabad de todas sus maravillas. Amén. Gloriaos en su santo nombre. Alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Amén. ¿Cada cuándo vamos a buscar a Dios? Siempre. ¿Cada cuándo debemos de buscar el poder de Dios? Siempre. Si estamos en la presencia de Dios, hermano, ¿qué crees que va a pasar? Vamos a cantar de sus maravillas. Amén. Vamos a cantar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de las valentías que ha hecho nuestro Dios en nuestra vida, cómo rescató a tal, cómo hizo esto, cómo hizo lo otro. Pero eso es una persona que está constantemente en las cosas de Dios, constantemente va a ver la gloria de Dios. Amén, gloria. Yo en mi vida puedo decir, no hermano, el Señor está sanando una persona allá en tal parte, allá en otra parte, allá hizo otro milagro. Son las maravillas que Dios ha hecho. Y las puedo ver porque habito en la presencia de Dios. Amén. Amén. Así nosotros, todos los que dispongamos nuestros corazones, vamos a ver la gloria de Dios. A veces tú vas a decir, no, pero ¿cómo voy a vivir? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Por qué te preocupas? Si de eso se trata, de que tú veas la gloria de Dios en tu vida, hermano. Amén. Dice aquí: acordaos de las maravillas que Él ha hecho, y de sus prodigios, y de los juicios de su boca, oh vosotros, descendencia de Abraham su siervo, hijos de Jacob sus escogidos. Él es Jehová nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Amén. Hermano, a veces estamos peleando por las cosas de aquí de la tierra, por tener más. Si nosotros vencemos, hermano, no solamente un pedazo de tierra va a ser tuyo, todo, dice la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Adiós. 12. Cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes.
No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. Envió el rey y le soltó. El Señor de los pueblos y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones. Hermano, cuando estamos en la presencia de Dios, hermano, como dice la Escritura, todas las cosas nos ayudan para bien, tanto malas como buenas. Amén. Este varón fue llevado a Egipto y fue hecho grande, dice la palabra de Dios. Amén. Porque ya estando en la presencia de Dios, hermano, ya no hay preocupación. Todas las cosas a los que están en Dios tienen un propósito de parte de Dios. Amén. Para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Después entró Israel en Egipto, y Jacob moró en tierra de Canaán, y multiplicó su pueblo en gran manera, y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Envió a su siervo Moisés y Aarón, al cual escogió, puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Canaán. Envió tinieblas que lo oscurecieron todo. No fueron rebeldes a su palabra. Volvió sus aguas en sangre y mató sus peces. Su tierra produjo ranas hasta las cámaras de sus reyes. Habló y vinieron enjambres de moscas y piojos en todos sus términos. Les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. Destrozó sus viñas y sus higueras y quebró los árboles de su territorio. Habló y vinieron langostas y pulgón sin número, y comieron toda la hierba de su país y devoraron el fruto de su tierra, y dio de muerte a todos los primogénitos en su tierra. Las primicias de toda su fuerza los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Qué maravilloso, dice que no había enfermo en sus tribus cuando él empezó a hacer esa gran obra. Imagínate. Y qué tan terrible era que cuando cruzaron el mar, Moisés sube al monte y estuvo ahí un tiempo, y dice la palabra de Dios que cuando regresó ya estaban adorando un becerro, dioses ajenos. Se olvidaron de su Dios, de las obras que Dios había hecho en todos ellos, hermanos. Así no puede pasar con nosotros. Amén. Nosotros debemos de acordarnos todo lo que Dios ha hecho por nosotros y no olvidarnos, hacer memoria cada día de lo que Dios ha hecho por ti. Amén. De lo que nos está dando, hermanos, para la gloria de Él. Egipto se alegró de que salieran, porque su territorio había caído sobre ellos. Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Pidieron e hizo venir codornices, y los sació de pan del cielo. Abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por los sequedales como un río, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham, su siervo. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo, a sus escogidos. Les dio las tierras de las naciones, y las labores de los pueblos heredaron, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Nos damos cuenta, hermano, cómo el pueblo de Dios vio sus milagros, hermanos. Vio sus señales.
Pero les acontece también, como dice la palabra de Dios, hermanos, se olvidan de las obras del Señor. Mucha gente se olvida de lo que Dios ha hecho en su vida. Debemos de poner en primer lugar ¿a quién, hermanos? A nuestro Dios, porque dice la palabra de Dios que el primer mandamiento es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Y el primer mandamiento es: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. ¿Cuándo le demuestras ese mandamiento? Cuando tú lo pones en primer lugar, hermano. Desde el momento en que llegamos aquí, aún hasta temprano, hermano. Desde el momento en que, aunque te pongan trabajos y lo que sea, tú estás aquí, hermano. Cambia las cosas del mundo por las cosas de Dios. Desde ese momento tú estás demostrando ese primer mandamiento, hermanos. Gloria a Dios. Si no podemos cumplir el primer mandamiento, no vamos a poder cumplir los demás. Porque estando en la presencia de Dios es que uno es transformado, es que uno es renovado, es que uno es sanado, es que uno es restaurado, la familia restaurada. ¿Dónde, hermanos? En la presencia de Dios, hermanos. Es donde acontece todo eso. Entre más esté en la presencia de Dios, hermanos, más voy a tener bendición de parte de Dios. Más voy a poder hablar de las maravillas que Él ha hecho en mi vida. Amén. Pero tengo que resistir, hermanos. Hay veces que no podemos resistir. Y agarramos y ya nos empezamos a apartar. Hay mucha gente que dice: es que Dios no me contesta. Y ya me voy. No, yo cuando llegué a la presencia de Dios casi le dije al Señor: cuando quieras contéstame, pero aquí estaré. Amén. Así, de esa manera, hermano. Señor, yo no sé cuándo me vayas a contestar. Yo le dije, cuando fui, le dije: Señor, yo quiero creer en ti, yo quiero creer, quiero ver que tú eres real, que me demuestres que realmente existes. Es más, yo voy a venir aquí hasta que yo vea que tú verdaderamente existes. No sé cuándo me lo vayas a mostrar, pero yo quiero ver que eres real. Y ni siquiera pasó mucho tiempo, hermanos. Para la gloria de Dios, en mi vida, en ese mismo día, Dios me mostró que Él verdaderamente es Dios y que su palabra es verdadera. Pero la Biblia dice que Él conoce las intenciones del corazón. Él sabía que yo iba a estar ahí hasta que lo encontrara, que me iba a aferrar como Jacob, no lo iba a soltar hasta que me bendijera, porque creo que así es mi vida. Y así quisiera yo que fuera la de todos, hermanos, aferrados a Dios, hasta que tengamos un ministerio, dones en nuestra vida, hasta que Dios hable por mi boca, hermanos, hasta que yo vea mi vida, la vida de mi familia transformada, hermanos. Eso es lo que yo quisiera, hermanos, que todos fuéramos de esa manera, hermanos, ¿no? Si fuéramos de esa manera, hermanos, aquí aunque seamos poquitos, hermanos, eran 12 y la palabra de Dios llegó a todo el mundo, hermanos. Aquí somos más de 12, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Si nosotros hiciéramos lo mismo, hermanos, estos pueblos fueran transformados, hermanos. En un instante, reinos se levantarían en todo este lugar. ¿Y sabes quiénes lo dirigirían? Nosotros, hermano. Aquí servimos, después reinaremos. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Eso es algo muy importante, hermanos. Mira, vamos a poner unos ejemplos, porque esto no es casualidad. Yo quería saber por qué esto ahora lo entiendo, hermanos. Y le doy gracias a Dios, porque creo que entre más se entrega uno a Dios, más se entiende la palabra de Dios. Génesis capítulo 7, versículo del 11 al 12. Génesis capítulo 7, versículo 11
al versículo 12. Vamos a leer. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Fíjense cómo dice, hermanos. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. ¿Sí? Y es lo mismo, hermanos. Es como si fuera el mismo desierto. ¿Cuánto dilató esa travesía? 40 días. 40 días dilató el diluvio, hermanos. Amén. Dilató 40 días ese diluvio, esa travesía, hermanos. Amén. Y es lo mismo que dice la palabra de Dios. Fíjate. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a leer primero de Pedro, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 20. Amén. Aleluya. ¿Lo tenemos? Dice aquí, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Dice aquí, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. En el 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración a una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Dice la palabra de Dios que hubo desobediencia, mientras que en Noé hubo ¿qué? Obediencia. Obediencia, hermanos. Hay muchos de nosotros, hermanos, que en mi caso, hermanos, mientras yo no obedecía a Dios, hermanos, se me hacía difícil, hermano, todo pensarlo, pensar en las cosas de Dios. Se me hacía muy difícil, hermanos. Un hermano, pues, que prácticamente me decía, no, tú predica y Dios te va a sustentar. Pero yo me preocupaba más bien, en vez de creer por fe que Dios me iba a sustentar, me preocupaba y decía, no puedo porque ¿cómo Dios me va a sustentar? ¿Cómo me lo va a hacer? Y es que el trabajo mío no era preocuparme, el trabajo mío era creer, solamente trabajar para Dios y creer que Él era poderoso para sustentarme. Amén. Y así en cada uno de nosotros. Amén. En este caso, esta travesía que pasó Noé, hermanos, es parecido, hermanos. Eso solamente dilató ¿cuánto?
40 días, hermanos. ¿Qué pasa también cuando nosotros empezamos a creer las cosas de Dios? Pensamos que todo ya va a estar muy bien, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que primero pasa antes algo de eso. Dice que al que recibe por hijo, ¿qué le hace antes? Lo azota. Azota a todo aquel que recibe por hijo. Por hijo. ¿Y cuántos saben cómo es de la forma que Dios te azota? ¿Cuántos saben? Vamos a leerlo, hermanos. Hebreos capítulo 12. Hebreos 12, capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 1, hermanos. Al 8. Amén. Amén. Fíjense cómo dice: por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Amén. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Amén. Dios pensaba, ¿en qué pensaba, hermanos? En ese gozo de tener a sus hijos salvos por medio de su sacrificio, hermanos. Amén. Amén. Por eso la Biblia dice que es como un dolor de parto, porque duele mientras estamos aquí, pero dice la palabra de Dios que cuando va a luz y ve al hijo, dice que ya se le olvidó todo ese dolor por el gozo de tener a su hijo en su regazo, hermanos. Amén. Y dice la palabra de Dios aquí: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Amén. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Tome cada uno su cruz y sígame. ¿Y esa cruz qué es? Es un desierto, hermanos. Amén. Amén. Es prueba, hermanos. Dice la palabra de Dios que nos hizo reyes y sacerdotes para su gloria y reinaremos, hermanos. Amén. Dice aquí: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismos, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ese azote, hermano, no es ni nada más ni nada menos que las pruebas que vienen a nuestra vida, hermano. Amén. Amén. Si nosotros resistimos a eso, hermanos, entramos por la puerta y vamos a comer pastos verdes. Si soportad la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos Y no hijos. y no hijos. Estamos aquí, hermanos, vienen pruebas, vienen dificultades. Amén. Como el pueblo de Dios en el desierto, hermanos.
Todo lo que vino, hermanos, estaba planeado por Dios. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Amén. Gloria a Dios. Todo estaba planeado por Dios, hermanos. Pero ellos debieron de haber resistido más, hermanos. Porque Dios no nos envía una prueba de la cual nosotros no podamos soportar. Él sabe hasta dónde podemos resistir. Amén. Amén. Entonces es muy importante, hermanos. Si nosotros queremos más bendición en nuestra vida, ¿qué debemos de hacer? Buscarla, hermanos. Tengo que buscar más esas bendiciones en mi vida, hermanos. Amén. Amén. Si yo quiero salir prontamente del desierto, ¿qué tengo que hacer? Buscar más a Dios, hermanos. Estar más en la presencia de Dios, hermanos. Amén. Entre más estemos en la presencia de Dios, hermanos, va a acontecer, hermanos, que nosotros vamos a clamar y Él nos va a responder más prontamente, hermanos. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Aleluya, qué maravilloso. Vamos a leer Mateo capítulo 4, del versículo 1 al versículo 11. Mateo capítulo 4, del 1 al 11. Amén. Aleluya. Amén. Mateo capítulo 4, del 1 al 11. Dice así. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Amén. Vamos a ver algo muy importante. ¿Quién lo llevó al desierto? El Espíritu Santo, hermanos. Es igual, lo mismo que pasa con nosotros, hermanos. El mismo Espíritu de Dios nos lleva a ese desierto, hermanos. Amén. Y estamos en ese desierto, hermanos. Y va a pasar lo mismo que pasó con Noé, 40 días en travesía. Va a pasar lo mismo que pasó con el pueblo de Israel en el desierto, hermanos. ¿Sí? Porque todo esto, fíjense, vamos a leer un poquito más atrás. Mateo capítulo 3, versículo del 13 al versículo 17. Mateo 3. Ahí mismo, capítulo 3 del 13 al 17. Amén. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía a él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Por eso también hablamos del bautismo. El primer paso de los de la fe, hermanos, de los primeros pasos es el bautismo. Amén. Cuando nosotros nos bautizamos, esa misma voz se oye en los cielos, hermanos. Y está diciendo Dios: este es mi Hijo amado, esta es mi hija amada, en la cual tengo complacencia. Amén. Amén. Pero ya se acabó ahí todo. En el bautismo no se acaba, ¿no? Apenas empezamos la carrera. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Otra expresión
en vez de decir tentado, es probado. Amén. ¿Qué va a pasar, hermanos? Que nuestra fe va a ser puesta a prueba, hermanos. Amén. Y hermanos, quiero decirle a muchos de ustedes, junto conmigo también, hermanos, que muchas de las veces yo no pasé esa prueba, hermanos. Yo no la pasé. ¿Por qué? Porque no hice lo que Dios quería que yo hiciera, hermanos. Hice lo que yo quise, hermanos. ¿Verdad? Pero debemos de ser obedientes, porque dice la palabra de Dios, ejemplo les he dado. Es el ejemplo, hermanos. ¿Qué pasa después del desierto? ¿Qué pasa cuando nos bautizamos? Estamos publicando nuestra fe. Soy Amén. hijo de Dios. Dios. Públicamente soy un hijo de Dios. Amén. ¿Y qué pasa? Viene el desierto, vienen las pruebas, las dificultades. Y lo peor de todo, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Conoce tus debilidades desde siempre. Entonces dice, con esto, y la persona se aleja de Dios. ¿Y qué pasa? Se bautizó, pero ahora anda en el desierto, vagando. Y ahí se la va a pasar si no se entrega totalmente al Señor, hasta 40 años o más. Amén. Eso cada uno de nosotros lo decide. ¿Cuánto tiempo quiero estar en el desierto? ¿Cuánto quiero ser tentado? ¿Cuánto quiero ser probado? ¿Verdad? Nosotros lo decidimos, hermanos. ¿Cuánto tiempo? Amén. Amén. Pero Jesús nos da las armas, hermanos. ¿Cómo podemos pasar rápidamente? ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Se preparó para el momento de la tentación. Porque eso es lo que hace. La palabra de Dios no es para que nos espantemos. Mucha gente dice, tengo miedo de leer lo que dice la Biblia. No, no es para que tengas miedo, es para que te prepares para lo que viene, hermano. Amén. Y nuestro Señor Jesucristo se empezó a preparar. A lo mejor tú no vas a ayunar 40 días y 40 noches, pero ayuna 1 o 2 días a la semana, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Para no caer en la tentación, para no caer en el pecado, hermanos. Gloria a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Jesús nos dio las armas. Nos dio las armas para que nosotros podamos resistir. Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Que la carne va a pedir. ¿Verdad? Pero si nosotros estamos preparados con ayuno y oración, así la carne pida, a uno no le va a dar nada. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él tenía Amén. con qué contraatacar. Amén. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Que quería que se suicidara, ¿verdad? Ajá. Y muchas personas así les mete la idea, Sí. el pensamiento, ¿verdad? Y no solamente así explícitamente o directamente como lo está diciendo aquí, a veces con tomar, a veces con otro tipo de cosas se está suicidando lentamente, ¿verdad? Y ya está engañado. Pero todo esto se resiste con ayuno y oración, ¿verdad? Y dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, 7, Jesús le dijo,
Escrito está también, no tentarás al Señor, tu Dios. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces así pasa en nuestras vidas, hermano. ¿Qué pasa? Estamos en el desierto. Debemos de nosotros pensar en eso. Estamos en el desierto. Y ahora, ¿qué crees? Que el domingo te llegó un trabajo bueno para que faltes a la congregación. ¿Y quién es? Viene de parte de Dios. Dice la gente, Dios me está bendiciendo. No, es el diablo. El diablo porque quiere apartarte de Dios y te está diciendo, todo esto te daré si me adoras. Te voy a dar dinero. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Quieres pan? ¿Qué es lo que quieres? Y el diablo ofrece para apartarte de las cosas de Dios. Amén. Y no solamente dinero, hermanos. A veces por medio del esposo, de la esposa, de los hijos. Por eso la palabra de Dios dice que el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Amén. Porque el primer lugar de nuestras vidas, ¿quién lo merece? Dios. Jesucristo, hermanos, nuestro Dios, hermanos. Él es el que se merece ese lugar, hermanos. Amén. Y nada tiene que apartarnos de su presencia, hermanos. Porque en Él las cosas van a estar bien. Fuera de Él hay un problema, hermanos. Amén. Entonces, de esta manera, hermanos, muchos pasamos esto, hermanos. Dice aquí, verso 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. En ese momento que los ángeles llegaron, ya había salido del desierto, hermanos. Ya había pasado la prueba. Dice la palabra de Dios que es necesario que nuestra fe sea probada para ver si nuestra fe, ¿qué es? ¿Es oro? ¿Es plata? ¿Es piedras preciosas? ¿O es heno? ¿O es hojarasca? ¿O es madera? ¿Qué pasa cuando el fuego pasa por la madera? Se quema. Por las hojarascas. Se quema. ¿Qué pasa si pasa por el oro? Se purifica, se vuelve más limpio. Nosotros decidimos lo que somos. Nosotros, cada uno de nosotros decide lo que quiere ser. ¿En qué lugar queremos estar? ¿Queremos estar en el lugar de Noé, que fue obediente y fue salvo? ¿Queremos estar en el lugar del pueblo de Israel, que pasó 40 años en el desierto y al final perdió el tiempo porque solamente 2 personas de 2 millones de personas entraron en la tierra prometida, hermanos? ¿Qué decidimos, hermanos? ¿Qué queremos para nuestra vida? Aquí podemos estar muchos días, hermano, pero ya no vaguemos. Entremos para que salgamos a encontrar pastos verdes. Amén. Gloria a Dios. Qué maravilloso es nuestro Dios. Juan capítulo 10. Amén. Amén. Versículo. Del 7 al 10, hermanos. Gloria a Dios. Qué maravilloso es nuestro Dios. Fíjense lo que dice. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron
ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. Entramos por nuestro Señor Jesucristo, andamos en el desierto. Todos tenemos que pasar por el desierto, porque nadie queda sin disciplina. Nadie queda sin que sea probada su fe. Amén. ¿Por qué? Porque no, yo creo en ti, Señor. Y ahí está el enemigo también. Ahorita lo hago que blasfeme en tu misma presencia. Así. Lo bueno es que, gloria a Dios, el Señor Jesucristo murió por nosotros en la cruz, hermanos. La Biblia dice que si hubiésemos pecado, hijitos míos, pecastes, abogado tenemos para con el Padre. Dice, estas cosas les escribo para que no pequéis. Pero si hubieses pecado, si te hubieses equivocado, tienes otra oportunidad. Jesucristo murió por nosotros. Hoy tenemos una nueva oportunidad de hacer las cosas bien y ya no jugar. No juguemos, como dicen muchos predicadores, a la iglesia, porque el diablo no juega a ser diablo. Él tiene un propósito. Ahorita lo vamos a leer. Amén. Dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tenga vida y para que la tenga en abundancia. ¿Sí? El diablo ofrece, pero su final es muerte, es destrucción, es perdición, hermano. Ese es su propósito de él. Él es mentiroso. Él viene a matar, a destruir, a hurtar. Amén. Y en el transcurso del desierto nos lo vamos a encontrar, hermanos. Pero gloria a Dios que el Señor nos dio espada. No estamos indefensos, hermanos. Gloria a Dios. Entonces esto es algo muy importante para la vida de cada uno de nosotros, hermanos, que no juguemos. Aún hay un versículo en la Biblia que dice la palabra de Dios que no debemos de jugar como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel jugó, estaba jugando y se perdieron, hermanos. Todo eso Dios lo habló y permite que el día de hoy lo podamos leer y entender para que no nos pase lo mismo. Amén. Amén. Para que tengamos cuidado en el camino de Dios, hermanos, y ya nos entreguemos completamente, hermanos, al Señor. Que agarremos y lo busquemos con todo nuestro corazón. Que tratemos de estar más en su presencia, hermanos, no menos. No menguemos. ¿Qué queremos, hermanos? Yo creo que todos los que estamos aquí queremos algo, hermanos. ¿No quieren ser bendecidos? Los jóvenes, el joven o la jovencita, pues un esposo que sea de Dios, ¿verdad? ¿En dónde lo va a encontrar? En Dios. Pero hay que demostrar que queremos las bendiciones. Amén. Las bendiciones no solamente, Señor, dámelo, dame. No, el Señor también quiere ver una respuesta de parte de nosotros. ¿Verdad, hermanos? Amén. Tenemos que demostrarle al Señor que queremos la bendición. Tenemos que luchar cada uno por nuestra bendición. Tenemos que luchar por esa bendición. Queremos tener paz, queremos ser felices. Hay muchas personas que quieren ser libres a lo mejor del alcohol, de la drogadicción. Pero solamente no basta con el querer, hay que hacer. Y el hacer es aquí, hermanos.
Cuando yo vengo, me congrego, no, yo quiero, y lo estás demostrando. ¿Por qué? Porque por eso estoy aquí, porque quiero bendición. El que no quiere bendición, ¿dónde está? Está allá afuera pensando en otras cosas, no quiere. Dice que quiere con su boca, pero con sus hechos lo niega. Niega que quiere bendición. El que quiere bendición está aquí, buscando la bendición. Amén. Aleluya. El que quiere bendición sube al monte a buscar su bendición. Amén. Amén. Entonces, así de la misma manera, hermanos, nosotros, como se los vuelvo a repetir, decidimos cuánto tiempo vamos a estar batallando, cuánto tiempo vamos a estar sufriendo, hermanos. El tiempo que queramos, solamente vamos a andar probando, y no vamos a llegar a esa felicidad, porque la verdadera felicidad la tiene Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanita, por favor. ¿Alguno tiene alguna duda?